Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy les voy a hablar un poco de algo que me están preguntando mucho, que hablé en la emisión pasada, que yo había trabajado en el mercado Rondón, que eso es una cadena de mercados que nada más están en Araçatuba, que es una ciudad del estado de Sao Paulo. El trabajo aquí es igual, no creo que haya mucha diferencia con el estado del mismo Sao Paulo, ni con Brasilia, son las mismas formas, tienen las mismas leyes para trabajar. Por ejemplo, el horario de almuerzo, aquí dan 2 horas. Es decir, que hay 2 horas ahí en el medio que tú almuerzas ahí en el trabajo. Si vas al almuerzo, o si tienes transporte, vas a la casa, almuerzas y mira, te dan 2 horas. Eso está regulado por el Estado. Eso no es que el dueño quiere darte 2 horas. Yo sé que el mínimo es 1 hora, pero normalmente te dan 2 horas. En el mercado Rondón, que es el interés de la gente, se entra, tú vas al mercado y pides una planilla, te dan una planilla para llenar, que es un currículo para ver impreso. Ya, lo que hace es llenar los datos que te van diciendo. Yo lo llené en español, porque más o menos cuando hice una para traducir al portugués, más o menos lo mismo, se escribe más o menos las mismas cosas. A no ser la palabra calle, que se pone rúa, que a eso yo lo escribo como rúa. Enderezo, que es dirección. Todo lo otro es en español, porque lo que te piden es la escuela donde tú estudiaste, todo lo que yo traía de Cuba. Bueno, pasas al mercado, recoges la planilla, la llenas, la entregas, ellos te llaman, te hacen una primera entrevista. En esa entrevista es donde tú decides si entras o no, porque ahí es donde tienes que hablar, que es hablar, y tiene que dar para entender. Ellos tienen que entenderte, así que tienes que esforzarte en hablar lo más pegado al portugués que puedas. Bueno, la primera entrevista yo la pasé bien. Con lo que yo sabía de portugués, que vuelvo a repetir, el portugués mío es muy ruin, pero da para entender. Ya ellos te mandan para la casa y te vuelven a llamar otra vez. En esa segunda entrevista ya te sientan en un aula donde entran cerca de 20, 30 personas, y ahí te explican la historia del mercado, cómo se trabaja. Viene la de recursos humanos, la de personal, te explica cómo es que el personal reacciona con los trabajadores, el horario, que no puedes llegar tarde, con una ausencia te va. En el mercado Rondón te ponen 3 meses a prueba. Tienes que dar cierto en esos 3 meses, no puedes fallar, porque si fallas vas a jugar como yo. Me falta una semana para completar los 3. Bueno, después de esa cháchara que te dan en esa aula, de ahí te mandan a hacerte un chequeo médico. Ahí llenas una planilla con el número del calzado, el número del pullover, que aquí le dicen camisa. Así que lo que nosotros normalmente le decimos camisa, ellos le llaman blusa. Ellos le dicen camisa al pullover. Vas a hacerte el chequeo médico, que eso es en la logia 1, me parece, o la 1 o la 2, no recuerdo bien. La que está aquí cerca de donde yo vivo es la 3, que fue donde yo entré. Porque tú pasas el curso y le dices mismo en la entrevista, en el aula, que para qué logia es para la que tú quieres ir. Si hay capacidad para allí, te mandan para allí. Si no, te dicen que hay capacidad para tal y tal, y esa tú escoges. Estando en el aula esa, que eso se demora mediodía, tú entras a las 8, 8:30 y sales de ahí a las 12, 12:30. Tremenda cháchara que dan.
Yo me quedo muy dos veces. Te bajan, te dan un almuerzo, te dan un recorrido por ahí por el mercado, la parte del depósito, que es el almacén, la panadería, la parte del cárnico, la parte del frutti frutti, que es donde está la fruta, la verdura, la vianda. Ellos tienen tiempo un restaurancito metido adentro que venden mamitas. Eso es otra cosa que más para adelante les voy a hablar. Eso resuelve muchísimo. Eso en el Rondón vale 10, 12 y 15 la mamita. Depende del tipo de plato que quieras comprar. El tipo de plato es lo que viene, el arroz, frijoles, carne. Normalmente aquí en la mamita le echan 3 platos fuertes. El brasileño come mucha carne. Bueno, ya del aula sale con el turno del medio. Eso es en otra logia. Eso es parecido a un puesto médico que tienen ellos dentro de la logia, que es para eso de trabajo, cosas de trabajo. Ahí va, te hacen un chequeo médico completo, no sé qué. Antiguamente hacían análisis de sangre, a mí no me hicieron nada de eso. Pero bueno, decía que hacían análisis de sangre y todos los años te hacían análisis de sangre, de fecales, de orina. Ahí en el Rondón no me hicieron nada de eso cuando entré. Ya haces eso, después te vuelven a citar, te dan una planilla, eso es en otra logia que es donde atiende técnicamente, está toda la parte de recursos humanos metido dentro. Una planilla para el banco. Ellos radican en el Banco de Santander, así que el único banco que atiende Rondón, todos los rondones, es el Banco de Santander, que por lo que he oído, casi todo el dinero que tiene el banco es de Rondón, o el dueño de Rondón, que se murió. Después que llenas la planilla esa en el banco, ellos te dan, eso es para abrir una cuenta de salario, que no tiene nada que ver con la cuenta corriente. Es una cuenta de salario que viene una tarjeta, mandan una tarjeta para el buzón del correo, y esa tarjeta lo único que sirve es para que ellos te depositen el dinero del salario ahí. Para tú hacer una operación, por ejemplo, pagar el agua, la luz y eso, tienes que ir a un cajero automático. Esa tarjeta no se monta en aplicativo. En aplicativo se monta la cuenta corriente. Que yo no sabía nada, yo fui y hice la cuenta de salario y como a los 2 meses yo ese salario no lo tocaba porque como yo estaba en la pizzería, iba bandeando con el dinero de la pizzería, que me alcanzaba, y ese salario lo fui acumulando ahí. Cuando fui a montarle en el aplicativo, no hubo forma, no cogí el aplicativo. Fui al banco, le digo al hombre que el cartón no se monta en el aplicativo, y para atrás y para adelante, hasta que el hombre dice, coño, compadre, es una cuenta de salario. Todo eso es en portugués, lo estoy diciendo en cubano para que lo entiendan. Eso fue 2 horas de diálogo. Eso es una cuenta de salario, me entró para adentro y me hizo una cuenta corriente. Cuando tú eres una cuenta corriente, el cartón te viene a los 10 días. Pero el PIN del cartón te entra a los 2 o 3 días, te entra un mensaje, el PIN del cartón. Así que cuando llega el cartón al buzón, que ya tú coges el cartón en la mano, es parecido a normal a la tarjeta de banco de Cuba. A ver, bloqueas la tarjeta y ahí mismo automáticamente ya bajaste el aplicativo de Santander y ya estás operando, ya puedes pagar todo vía online. Es una comodidad inmensa. Bueno, después de la cuenta, el chequeo médico y eso, entre que me llamaron la primera vez y ya llené la cuenta del banco, el chequeo médico, habrá pasado cerca de 6 días, una semana, más o menos debe estar por ahí. Y ahí te vuelven a llamar. Ese día vas a recoger la ropa que es allá en la logia 2, donde está lo de personal y lo de chequeo médico y eso está juntos, en la misma logia. Ahí mismo recoge el habituallamiento, que es la ropa, te dan 2 pullovers y te dan un par de botas. Antiguamente te daban pantalón, ya eso lo quitaron, el pantalón hay que ponerlo aquí. Tienes que buscarte un pantalón que te aguante, un pantalón de mezclilla. Por lo menos yo, que fui para la parte del almacén. Cuando yo hice la primera entrevista le dije que yo falaba muy poquito, que me hacía falta trabajar en una parte que no hubiera tanta interacción con el público.
porque ahí hay trabajo de balconero, que es los que despachan y eso, hay trabajo de caixa, que es la gente de la caja, el cajero, cuando tú compras que sale. Es igualito al mercado de Cuba, idéntico, lo que con otras normas. Y no te puedes sentar, no te puedes recostar, no puedes estar hablando, no puedes trabajando y que te vean con ganas de trabajar. Es el hombre trabajador ese alegre, que le gusta el trabajo y no importa en lo que trabaje. Si no, te sacan por fuera. Eso tienen que aprendérselo muy bien porque les va a chocar durísimo aquí. El cubano normalmente, el cubano trabaja rápido para coger un 10. Aquí no hay 10. Ni le gusta tampoco que trabaje rápido. A ellos les gusta que tú trabajes al paso. A un paso que se vea que estás trabajando. A un paso de hormiga que se vea que estás barqueando. Bueno, empiezo el primer día. Entro, voy a ver a la muchacha que me atendió, ella me baja, me lleva al almacén, me presenta al líder. El líder es como el jefe de área de una tienda. Fíjense en Carlos III o Ultra, una tienda grande. El jefe piso, ese es el líder. Ya, él me explicó más o menos, la suerte que había otro cubano trabajando ahí. Y ya me conectó con el otro cubano me fue explicando y ya fui cogiendo más o menos el tamaño de bola. El trabajo no es pesado, pero es complicado desde el punto de vista desde que no es igual que Cuba, no tiene nada que ver la idea de uno de trabajo de Cuba con aquí, en Brasil, o no sé si en Estados Unidos, no sé si en Venezuela, pero aquí. Esa idea es diferente, uno está adaptado, vuelvo a repetir, a trabajar rápido, coger un 5 aquí no es trabajo rápido ni coger un 5. Aquí es que tienes que estar haciendo algo todo el horario laboral. Ahí se entra a las 7:30, se sale a las 11:30 a almorzar y se vuelve a entrar a las 1:30 hasta las 4:50. Cuando el líder necesita, que tienes que descargar un camión, o tienes que hacer un trabajo que te puedes quedar para hacer un poco de horas, para tener horas en el banco de horas. Como había dicho en la emisión pasada, se acumulaban las horas extras, no te las pagaban, se acumulaban en un banco de horas y cuando te hiciera falta y el líder tuviera chance de soltarte, te soltaba y era sobre esas horas que tuvieras acumulado. No te afectaba el salario. No subías el dinero del salario, pero por lo menos salías a gestionar cosas que en horario... El Rondón trabaja de lunes a sábado. El sábado, si tienes horas en el banco, mayormente te sueltan a las 3 de la tarde. Es decir que no. El sábado es de 7 de la mañana a 11:30. Entras a las 2:30, con una sola hora de almuerzo, hasta las 3:30 de la tarde. Si tienes horas en el banco, en vez de 11:30, te sueltan a las 12 del día y ya no tienes que virar más. Si estás bien en las horas del banco. Hacer hora en el banco es fácil, porque nosotros los cubanos estamos adaptados a trabajar largo. Es decir, que yo normalmente tenía, esa fue una de las cosas que yo pienso también que me votaron. Cuando cada vez que yo tenía un día acumulado, que me daban el día que yo entraba, ya prácticamente tenía otro día, cuando se daban cuenta yo tenía otro día más ya acumulado. Otra cosa, el líder normalmente el día ese, tú puedes pedirle un día, ¿no? Él a veces te dice que ese día no, porque ese día está complicado, porque entra mucha mercancía, y él te va a dar otro día. Cuando él te da otro día, no le digan nunca que no. Eso fue una de las cosas que yo lo vi reflejado en su cara, que él, aquí normalmente los brasileños cogen el día, ellos piden el sábado, porque el sábado entra poca mercancía, el sábado es para organizar el almacén, para arreglar parche, para eso. Y a mí no me convenía coger el sábado porque los bancos los sábados cierran temprano, están llenos de gente. Entonces me convenía más un día útil, un día de semana, para ir al banco, para un chequeo médico, para cualquier gestión que yo fuera a hacer. Porque la otra está que el horario de almuerzo que te dan en el Rondón es el mismo horario de almuerzo que coge todo el mundo. Es decir, que si tú vas, por ejemplo,
a, no sé, a una gestión en el Popatempo, que es como decir tránsito, esa gente está en horario de almuerzo, así que no te dan chance. Siguen trabajando, lo que, por ejemplo, si habían 3 atendiendo al personal, se queda uno solo. Se demora un mundo, es decir, que prácticamente no te da tiempo. Lo otro es que no debes llegar tarde. Tienes que explicar por qué no llegaste tarde. Cuando explique 2 o 3 veces, ya usted es un trabajador que no le conviene. Hay lo otro que para trabajar no están en el gardeo, puedes ir al baño. Ir al baño se demoraba 20 minutos. No se puede robar nada, ni que está en el piso, ni que está en el pote de la basura, ni nada. No puede sacar nada. Y el seguranza de la puerta no es como en Cuba, que estamos adaptados a que nos revisen, a que nos machuquen ahí. Ellos ni te revisan, ni te machucan. Esos rondones están llenos de cámaras. Yo pensé que había cámaras en el baño. Eso está lleno de cámaras. Y yo no sé cómo lo detectan, que te detectan que te llevas algo. Porque me puse a estudiarlo y vi amistades mías brasileñas que explotaron por eso. Y ni ellos mismos se dieron cuenta cómo supieron. No sé si se lo echaron para adelante, yo sigo diciendo que son las cámaras. Porque es imposible que hay posiciones ahí que tú te puedes echar cosas arriba y no hay forma humana que te vean. Pero bueno, no debes coger nada, ni el piso, ni la basura. No en el rondón, en ningún lado. A ver, estoy hablando del rondón porque normalmente aquí, cuando uno pasa por el rondón, que pasas el periodo de prueba, ya tienes, por ejemplo, 6 meses, 5 meses. Son 3 meses de prueba, más 2 más 5 meses, ya tienes 5 meses. Y te va o te botan. Ahí te dan un seguro de desempleo. Yo me fui faltándome una semana de los 3 meses y me dieron 400 y pico pesos. Y eso lo cobra en la Caixa Federal. Te dan una papeleta. La papeleta, después de 10 días que te hayan dado la baja, vas a la Caixa y cobras el dinero. Aquí hay cubanos que estuvieron 2 o 3 meses, 2 o 3 años. Y cuando se fueron con el seguro de desempleo, se fueron con 6.000 reales, 7.000 reales. Y ese dinerito les sirvió para comprarse un carro, para darle el carro que tenían y con ese dinerito coger un carro mejor. Conozco uno que hace Uber, que cuando oiga el cuento se va a reír, pero él lo hizo así. Eso y un financiamiento. Y dio el carro, el dinero y un financiamiento al banco. Entonces lo que le estaba diciendo a Rondón, cuando ya llevas 5 meses, 6 meses, aunque te voten o te vayas, tú llegas a cualquier otro complejo de tiendas, que es la otra cadena de tiendas, y te absorben al momento. Porque el Rondón es una de las líneas de tienda aquí que tiene más prestigio. Aparte se sabe que para tú pasar el periodo de prueba es candela. Yo desde que entré estaba seguro que no iba a lograr los 3 meses, pero me esforcé, pero por un lado, por el otro me di la pata unas cuantas veces. Pero ellos son tratables, tienen paciencia. Yo vuelvo a repetirles, porque el mío era muy poquito. Ellos tienen paciencia, lo que pasa es que vuelvo a repetir, el tema de la formación de cubano de trabajar no tiene nada que ver con los conceptos que ellos tienen aquí de trabajo. Eso les va a chocar, todo el que venga a Brasil les va a chocar. Hay que estar preparado para eso, a abrir la mente y a tratar de adaptarse, que les va a chocar. En la parte de las mamitas del Rondón, el Rondón te da derecho, te dan un crachá, que es una tarjeta con un código REU, que esa tarjeta la puedes pasar, porque ahí se pasa por un tarjetero electrónico, que es de huella dactilar, que cadastran la huella dactilar, y puedes pasar el cartón, cualquiera de las dos opciones. Con el cartón, ellos te dan un adelanto de un porcentaje del salario, ellos al segundo mes ya te lo adelantan si quieres sacar ese porcentaje para transporte, para alimentación, no sé, estaremos hablando que los 1.640 te pasarán, no sé, 300 pesos, una cosa así. Y lo otro que te dan derecho es a donde venden las mamitas. Con el crachá tú pasas por ahí
y la de 10 reales, es la que menos vale, te la dejan en 5. Hay mucha gente que aprovechan esa opción. Yo no, yo las mamitas para mí son pan con queso y eso a mí no me llena. Yo venía a la casa, estaba cerca y almorzaba. Dormí un rato y volví para allá. Así que dormía media hora y ya almorzaba, ya calentar nada más, almorzaba, me acostaba media hora y volvía después a arrancar para allá. Y entraba como nuevo, porque aquí se trabaja, diciendo que no se para. A eso súmale el calor. La temperatura aquí se mete en 40 grados, muerto de la risa. Amanece en unos 13 grados al otro día como si estuvieras en invierno por la noche y en el desierto por la mañana. Bueno, ya hasta aquí yo creo que no tengo más nada que decir de lo de Rondón, porque hay mucha gente que me han escrito por el correo electrónico. Vuelvo a repetir, si no se han suscrito, suscríbanse. Si tienen alguna duda, quieren ver que le hable de algo específico, me lo dejan en los comentarios. Yo arranco hablando de eso, si no hago una misión nada más que para los comentarios. En la próxima misión les voy a hablar de la moto, cómo me compré la moto, cómo probé la habilitación, que es la licencia. Eso. Y ay, me van diciendo, yo les voy hablando. Muchas gracias y hasta la próxima.